Simon Cowell, una de las mentes más brillantes de la televisión, iluminó el escenario para innumerables voces anónimas. De un empleado de oficina aparentemente insignificante, ascendió a convertirse en la figura más poderosa del entretenimiento, con una capacidad casi mágica para descubrir talento, transformando a desconocidos en leyendas, ganándose el sobrenombre de El Ojo de Oro de la industria. Durante más de 2 décadas, definió el verdadero poder de la televisión, encendió los sueños musicales de millones de personas y se convirtió en símbolo de la exigencia más dura en la pantalla. Simon Cowell, la mente detrás de American Idol, The X Factor y Got Talent, dio a luz a toda una generación de superestrellas globales. Pero detrás de ese legado se oculta una historia cargada de dolor. Un campo de batalla silencioso, donde la salud se deteriora, la soledad se alarga y las tragedias que la fama no puede ocultar salen a la luz. El mundo ensalzó su poder, pero pocos vieron las obsesiones que lo consumían, las sombras pesadas que ni siquiera una fortuna colosal podía borrar. Si estos programas alguna vez te dieron confianza, lágrimas o risas, considéralo un tributo al hombre que sacrificó parte de sí mismo para encender el sueño de otros. El primer escenario de Simon Cowell no estuvo marcado por luces brillantes, sino por el silencio cruel de una infancia carente de afecto. Nacido en 1959, en Lambeth, Londres, creció en la localidad de Elstree, Hertfordshire, dentro de una familia glamurosa pero llena de heridas emocionales. Su madre Julie Brett, bailarina de ballet de la alta sociedad, siempre mantuvo la distancia emocional, mientras que su padre Eric Selig Philip Cowell medía el éxito con disciplina y logros, pero jamás con gestos de ternura. Años más tarde, Simon admitió con dolor: «Mi padre nunca me dijo, estoy orgulloso de ti, ni siquiera cuando más lo necesitaba». Esa ausencia de reconocimiento se convirtió en una cicatriz que lo acompañó en cada escenario y en cada noche solitaria. En el colegio, desde la escuela preparatoria Radlett hasta el Dover College, el muchacho inquieto que rompía reglas y chocaba con la autoridad pasaba inadvertido. Los amigos eran recordados, Simon era invisible. Solo obtuvo el certificado GCE en inglés y sociología. Dejó los estudios no con alivio, sino con frustración. En su familia la excelencia era la medida. Simon se sentía sin valor. Al final de la adolescencia, el rechazo ya era un fantasma familiar que susurraba: «No eres lo bastante bueno». Su padre, más por lástima que por orgullo, le consiguió un puesto en la sala de correos de EMI Music, donde llevaba cafés y clasificaba cartas de fans, desvaneciéndose poco a poco en la nada. Abandonó EMI avergonzado solo para volver más tarde, enfrentándose de nuevo al rechazo exterior y regresando al lugar que había despreciado. En aquella época Simon solía llorar en silencio en el baño, no solo por el fracaso, sino por el miedo de que su vida hubiese alcanzado el techo antes de empezar. Pero entre las ruinas comenzó a arder una llama. El silencio de la infancia no lo destruyó, lo endureció. Del rechazo aprendió la rebeldía. El niño privado de afecto se transformó en el hombre que obligaría al mundo a mirarlo. Cada abrazo negado, cada palabra de cariño callada, se convirtió en combustible de una ambición casi despiadada. Con una voluntad férrea y cicatrices forjadas por la negativa, Simon Cowell entró en el mundo de la música. Regresó a la sala de correos de EMI, donde las pilas de discos y las cartas sin abrir fueron su aula silenciosa. Estudió no solo la música, sino el poder, cómo se empaqueta la fama, cómo se venden los sueños. No fue el talento innato el que lo abrió camino, sino la resistencia, la perseverancia y la determinación de no permitir que los juicios dictaran su destino. A comienzos de los años 80, junto con Ia y Borton, fundó Fanfare Records. Al principio tuvo suerte con temas pop como So Macho de Sinita Simon. El chico antes invisible empezó a aparecer en todas partes. Fiestas, brindis, apretones de manos de quienes antes lo habían ignorado por primera vez, probaba el sabor embriagador del éxito. Pero el champán también puede volverse amargo en un instante. El mercado se derrumbó, las modas desaparecieron y el imperio que Simon Cowell creía sólido se desmoronó con rapidez. Al final de la década, la ostentación no era más que una cáscara vacía
oficinas abandonadas, contratos sin valor. Con poco más de 30 años, Simon solo tenía deudas y desesperación. Los amigos desaparecieron. Las puertas se cerraron, los acreedores lo rodeaban como buitres. La humillación profunda lo obligó a replegarse en su antigua habitación, donde la soledad de su infancia ahora susurraba el eco del fracaso. Para el mundo era un empresario fracasado. Para Simon era una devastación personal el niño carente de afecto convertido en un hombre sin dignidad. Años después admitió que aquella época casi lo quebró. La invisibilidad regresaba como un espectro, recordándole que en el entretenimiento la victoria es frágil y la crueldad persistente. Pero de aquellas cenizas nació un fuego aún más intenso. El colapso no destruyó a Simon Cowell, lo templó. Estudió la música y la arquitectura de la fama, qué hace callar al público, qué los hace gritar, qué los marca para siempre. Cada humillación, cada noche de insomnio, cada sabor amargo del fracaso, se convirtió en combustible para el hombre que tomaría la garganta de la televisión y reescribiría las reglas del espectáculo. Su carrera no comenzó con gloria, sino con ruinas. Simon Cowell partió de los escombros hacia un camino que lo haría tanto venerado como criticado. Desde la bancarrota, se encontró ante una encrucijada: ser enterrado en el olvido o luchar por regresar a la industria que una vez lo devoró. Regresó a principios de los años 90, no con victorias, sino con pura supervivencia. En BMG no llegó como estrella, sino marcado por la mancha del fracaso susurrado en los pasillos. Cada encuentro era un recordatorio de la humillación, cada apretón de manos, una duda silenciosa. ¿De verdad logrará este hombre tener éxito? Reprimió el orgullo, rompió con viejas nociones musicales y reconstruyó su filosofía desde cero. La ilusión de perseguir artistas eternos desapareció. Se fijó en el pulso de la gente común, entendiendo que los críticos no compran discos, sino el público. Más tarde, Simon confesó: primero se venden discos, luego llega el respeto. La desesperación lo llevó a firmar con artistas ridiculizados el grupo Pop 5, el dúo de baladas Robson y Jerome, la boy band Westlife. La prensa se burlaba, pero los discos se vendían por millones. Cada éxito era un trago agridulce. La victoria estaba manchada por el desprecio de una industria que lo había subestimado, pero de ahí Simon aprendió una lección valiosa: la fama no consiste en la perfección, sino en la conexión. Convirtió el rechazo en brújula, siguiendo el latido de la multitud, y no la aprobación de los entendidos. El camino siguió siendo accidentado y solitario. Cada éxito era una noche larga de miedo, el temor al colapso siempre presente. Reconoció: hubo noches en que me quedaba despierto convencido de que lo perdería todo. Pero el año 2001 lo cambió todo. Simon Cowell salió de la penumbra de las salas de juntas y subió al escenario de Pop Idol. Muchos pensaban que era demasiado directo, frío y cruel para conquistar al público. Pero lo que se interpretaba como crueldad era en realidad la verdad que la audiencia buscaba. Honesto, afilado, sin endulzar el fracaso, sacudió a quienes estaban hartos de las mentiras. Pop Idol se convirtió en fenómeno, y el rostro de Simon Cowell pasó a ser tan familiar como las propias estrellas a las que juzgaba. De una segunda oportunidad desesperada, estalló en una revolución cultural que no solo transformó su carrera, sino todo el mundo del entretenimiento. De la humillación en la casa de sus padres a los focos del horario de máxima audiencia, su viaje no fue de cuento de hadas, sino de lucha, resistencia y reinvención. A comienzos de los años 2000, Simon Cowell ya no era el chico invisible de la sala de correos ni el empresario arruinado. Se convirtió en el rostro de una nueva era en la industria del espectáculo. Pop Idol lo hizo un nombre conocido, y con American Idol, en 2002, la metamorfosis se completó. Semana tras semana, millones de espectadores no solo seguían a los cantantes con futuro, sino también las opiniones de Simon Cowell. Sus comentarios afilados, la ceja arqueada y los silencios crueles se volvieron tan icónicos como las propias actuaciones. El público abrazó esa franqueza y él se convirtió rápidamente en el personaje más comentado de la televisión. A mediados de la década, con The X Factor en el Reino Unido,
y una influencia global. Simon Cowell ya no era únicamente un ejecutivo musical. Era el guardián de los sueños, un hombre cuyas palabras podían hacer o deshacer una vida en un instante. Más de 600 millones de personas en más de 100 países seguían un formato con su nombre. La prensa lo llamó el hombre más poderoso de la televisión, pero el poder tuvo un precio doloroso. La franqueza que lo construyó también lo expuso a la burla, a los abucheos en público, a la caricatura de villano. Años después, Simon confesó: «Sé que la gente me odiaba, pero no podía fingir ser otro». La honestidad levantó el imperio, pero también lo convirtió en rey de su propia prisión. Las audiciones interminables, los directos, las marcas globales y la carga de la responsabilidad lo aislaron. La risa del público sustituyó al silencio de su vida privada. El éxito llenaba la cuenta bancaria, pero vaciaba el sentido de pertenencia. Los amigos se alejaban, el amor se deshacía y aquel muchacho que ansiaba afecto solo buscaba paz. Simon confesó: incluso rodeado de luces y aplausos me sentía solo. El hombre que ofrecía reconocimiento a millones terminaba muchas noches sin ser reconocido él mismo. Pero ese reto fue el sello de la leyenda de Simon Cowell: redefinir la televisión y la relación entre fama y público. El espectador se sentía a su lado, decidiendo quién merecía ser estrella y quién no. De la humillación en la casa familiar a los focos del prime time, ya no era invisible. El éxito global convivía con el agotamiento, la soledad y el temor de que el imperio le costara aquello que más deseaba. En febrero de 2014, al sostener en brazos a su hijo Eric, las cámaras captaron una sonrisa pero no la tormenta interior. Eric no era solo un recién nacido, sino un milagro frágil, la salvación de un hombre entre las ruinas de su vida. Meses antes, en 2013, la noticia de que Lauren Silberman, esposa de su mejor amigo, Andrew, estaba embarazada, lo lanzó al ojo del huracán mediático. Los titulares gritaban «traición», los tabloides diseccionaban cada detalle. El hombre que había juzgado las carreras ajenas era ahora el juzgado. Lo más doloroso fue el abandono silencioso de los amigos cuando Andrew Silberman presentó la demanda de divorcio por adulterio, de ícono de poder. Simon Cowell pasó a desear la invisibilidad. Reconoció: «No es algo de lo que me sienta orgulloso». Sin excusas ni rodeos, solo un arrepentimiento pesado. Pero del caos surgió una inesperada redención. Con el nacimiento de Eric, la historia cambió de escándalo a salvación. El mundo de Simon, antes medido en audiencias y contratos, giró en torno a una mano diminuta y a los rituales de la hora de dormir. El hombre que gritaba órdenes aprendía a leer cuentos infantiles en silencio. Cambió contratos por torres de Lego, críticas por nanas, la fría luz de los platós por la tibia luz de la paternidad. Simon confesó: «Mis prioridades han cambiado por completo. El mundo ya no va de audiencias ni de acuerdos, sino de mi hijo». El magnate que cruzaba océanos por trabajo organizaba ahora su vida alrededor de los cuentos, el baño y el milagro sencillo de ver a Eric dormirse. Un colaborador recordó: «La paternidad lo salvó». Eric le dio un motivo para detenerse, sanar y empezar de nuevo. Pero la salvación no borró las cicatrices. El escándalo dejó heridas que ni siquiera la paternidad pudo borrar. La pérdida de amistades, la erosión de la confianza y la culpa flotaban como un fantasma entre risas y canciones de cuna. Simon Cowell reconoció: «Perdí amigos, perdí confianza, pero gané algo que nunca supe que necesitaba». Esa paradoja cruel se transformó en milagro oculto, en la polémica un regalo nacido de las cenizas. Para la prensa sensacionalista fue un escándalo. Para Simon, una cicatriz que lo marcaría para siempre. Su transformación fascina por su autenticidad, no por un guión evidente en cada rasgo de un hombre antes afilado en la paciencia, que sustituyó a la dureza en la humildad que el éxito jamás enseñó. La paternidad no borró el escándalo, pero le dio sentido. El fuego que casi lo consumió forjó a un Simon distinto, menos arrogante, más vulnerable y humano,
razón por la cual este capítulo resulta inolvidable. No es la historia de un escándalo, sino la de un hombre roto que encontró redención en una voz pequeña que lo llamó papá. En el año 2015, cuando Simon aprendía a estabilizarse en su papel de padre, la vida le asestó un golpe que ni la fama ni el dinero podían aliviar: la muerte de su madre Julie Brett, de 89 años, una ex bailarina de ballet elegante. Para el mundo fue un desenlace natural. Para Simon, una devastación. Julie había sido el apoyo en su turbulenta infancia, testigo silencioso de sus rebeldías y la única persona cuya aprobación anhelaba. Cuando falleció en julio, Simon estaba ocupado produciendo The X Factor. Las cámaras, los plazos y los concursantes se volvieron de repente insignificantes. Se retiró, canceló compromisos y se hundió en un dolor que despojó la armadura que había llevado durante décadas. El dolor por la pérdida de su madre se profundizó por una herida que nunca había cicatrizado. En 1999, antes de ser famoso, Simon había enterrado a su padre Eric, un hombre severo pero guía, que no vivió para ver cómo su hijo se levantaba de la bancarrota y se convertía en un rostro conocido. Ahora, con la muerte de su madre, el último lazo con sus raíces se rompía. Admitió: perder a mi madre ha sido lo más duro que he vivido. Ningún foco ni ningún éxito llenaron el vacío que dejó. Un año antes había nacido Eric, trayendo el milagro de la paternidad. Ahora esa alegría se veía teñida por la pérdida, como si la vida le hubiera dado un hijo para arrebatarle a su madre. Incluso en medio del dolor hubo transformación. La partida de Julie llevó a Simon a valorar la familia, la presencia y los momentos que la fama solía robar. Sus colegas notaron paciencia, ternura y vulnerabilidad pocas veces mostradas. Tras la mirada acerada del juez, había un hijo de luto por la pérdida de ambos padres, cargado de remordimiento y gratitud. En agosto de 2020, a los 60 años, en el patio de su casa de Malibú, Simon Cowell probaba una bicicleta eléctrica nueva. Un cálculo erróneo lo lanzó violentamente al suelo y su espalda se hizo añicos. 6 horas de cirugía, una barra de acero implantada en su columna y un veredicto escalofriante: un solo movimiento en falso podía dejarlo paralítico de por vida. Para alguien definido por su porte erguido, sus trajes impecables y su autoridad, la tragedia fue despiadada. Simon recordó: estuve a punto de no sobrevivir. Fue un recordatorio brutal de que incluso los más poderosos son frágiles ante el destino. El gigante de la televisión, que decidía el porvenir de incontables soñadores, quedó postrado luchando por sostener un vaso de agua, incapaz de sentarse sin dolor. Las luces y las cámaras desaparecieron, sustituidas por monitores que marcaban respiración y latidos. Cada pitido recordaba lo cerca que había estado de callar para siempre. Simon Cowell confesó: el dolor superaba cualquier otro que hubiese sentido. Las noches eran maratones de tortura apenas interrumpidas por el sueño inducido por fármacos. Ya no importaban las audiencias ni los tabloides, sino la vida misma. Pero lo más insoportable no fue el cuerpo, sino el pensamiento en su hijo de 6 años, Eric, que lo idolatraba. Pensé en Eric y supe que debía luchar, admitió. Esa franqueza temblorosa reveló a un hombre despojado de armadura, luchando no por un imperio, sino por los cuentos antes de dormir, los castillos del ego y la posibilidad de abrazar a su hijo sin cicatrices ni cables. La recuperación fue brutal, cada paso una montaña. Toda una temporada televisiva transcurrió sin él. Amigos lo describían pálido, debilitado, vacío. Pero aún ardía una llama de resistencia, la misma que lo había guiado desde la sala de correos hasta la fama mundial. Eric fue el remedio más poderoso, recordándole cada día la importancia de sobrevivir. Pero a comienzos de 2022, otro accidente con bicicleta eléctrica ocurrió: brazo roto, rostro amoratado. Aunque no puso en riesgo su vida, la humillación fue devastadora, eco de la caída anterior, recordándole que el control era una ilusión. 2 accidentes fueron castigo, pero no se rindió. Simon admitió: me cambió de todas las maneras posibles. Reflejó el ritmo frenético, las noches sin dormir, la obsesión insaciable por el imperio.
y comprendí que nada vale sin salud, familia y futuro. Cubierto de cicatrices, regresó al público no solo como un juez severo, sino como un hombre templado por la humildad y la gratitud. Los accidentes se convirtieron en su capítulo más sombrío. En cuestión de segundos, el magnate invulnerable quedó reducido a silencio, miedo y fragilidad. Y de ahí surgió una nueva voz, no de índices de audiencia ni de poder, sino de supervivencia, de paternidad y de la verdad de que incluso las leyendas deben caer para volver a levantarse. Al entrar en la sexta década de su vida, las cicatrices físicas, emocionales y profesionales eran menores comparadas con la herida más dolorosa, su propio rostro bajo la presión y la crudeza de los focos. Años de estética botox rellenos, que al principio parecían sutiles, comenzaron a resquebrajarse. En 2021 fans y críticos quedaron atónitos ante los rasgos rígidos, la sonrisa congelada, las mejillas hinchadas. Los memes se viralizaron, los foros diseccionaban. El hombre que había hecho carrera juzgando apariencias era ahora juzgado y ridiculizado. En entrevistas reconoció: «He ido demasiado lejos. Al mirarme al espejo ya no me reconocía». Una confesión existencial de ser invisible de niño a omnipresente en el mundo. Perder su identidad en el reflejo era devastador. El daño espiritual superaba a la vanidad. Simon empezó a alejarse de los focos. Cowell redujo sus apariciones en America's Got Talent, evitó giras promocionales y cedió espacio a otros en los programas que había dominado. Dentro del círculo se susurraba que se le veía cansado, frágil, con una mirada menos penetrante. Hablaba poco de audiencias y contratos y mucho de Eric, su hijo pequeño. «Ya no necesito estar en todas partes. Solo quiero estar allí cuando Eric se ría». Paparazzi y tabloides lo seguían igual. Por primera vez, Simon entendió qué significaba ser observado en lugar de observador. El poder se invertía, el juez era ahora el juzgado. De esa humillación surgió una decisión. Abandonó todo procedimiento estético, juró envejecer al natural, aceptar el paso del tiempo. No era solo estética, sino una declaración de paz consigo mismo, aceptar la fragilidad para ser más fuerte. Cuando reapareció, ya no había artificio deslumbrante, sino la autenticidad de alguien que había sobrevivido al escarnio, que había elegido la honestidad sobre la ilusión. Los que antes se burlaban, lo miraban ahora con empatía. El magnate invencible mostraba debilidad, imperfección y verdad. Su legado más profundo es el recordatorio de que el mayor valor está en aceptar el tiempo y la propia verdad. En septiembre de 2024, en el otoño de su vida suave, lleno de paternidad y reflexión, la tragedia golpeó a Liam Payne, el muchacho que Simon conoció a los 16 años, se fue de forma repentina a los 31 años tras una caída desde el balcón de un hotel en Buenos Aires. Liam no fue solo un concursante, era familia, el chico al que Simon introdujo en One Direction, el grupo que marcó a toda una generación. Simon sintió la pérdida como la de un hijo. La muerte de Liam no siguió el ritmo natural de la vida cruel en pleno apogeo. Los fans lloraron, pero Simon se sumió en un silencio profundo, eligiendo pasar tiempo tranquilo junto a Eric, abrazando más fuerte a su hijo, valorando cada instante que Liam jamás tendría. Reprodujo las cintas borrosas de su audición, convirtiendo la nostalgia en rito de duelo. Cada risa era una herida, cada canción un fantasma de lo que podría haber sido. La impotencia le hizo comprender: podía crear imperios, podía forjar estrellas, pero no podía reescribir este final. Sus reflexiones cambiaron su discurso, ya no hablaba de índices de audiencia, sino de legado, no de imperio, sino de familia, no de ambición, sino de presencia. Su voz, antes acerada, se volvió suave, teñida por la conciencia de la fragilidad de la vida. La muerte de Liam se convirtió en espejo, recordándole el precio de la fama, lo efímero de la existencia y la verdad de que incluso la luz más brillante puede apagarse de forma inesperada. One Direction no fue solo una banda, fue juventud, esperanza, unión. Con la partida de Liam, una parte de ese símbolo se rompió para siempre. En el vacío devastador, Simon Cowell se aferró aún más a Eric, a los silencios escasos, a la verdad simple de estar vivo.
todo imperio, todo poder que había ostentado pesaba menos que la certeza grabada por la muerte de Liam Payne. La vida es frágil, insustituible. En el año 2025, a los 65 años, Simon ya no era el juez implacable que dominaba Got Talent. Sus veredictos se habían vuelto más suaves, sus consejos más cálidos, su voz más paciente, cada sonrisa reflejando las pruebas superadas. La mansión de Beverly Hills se convirtió en refugio donde la salud y la presencia importaban más que el poder. Las mañanas empezaban con pilates ligeros, comidas cuidadas según planes médicos, visión que se apagaba poco a poco, un dolor de espalda persistente. Pero todo se dulcificaba con Eric a su lado. Los paseos en bicicleta, los cuentos antes de dormir, cada tecla de piano, se transformaban en la medicina más poderosa, cada risa de su hijo, en una promesa de supervivencia. Su imperio seguía funcionando con programas de gran formato, inversiones inmobiliarias, coches de lujo y aviones privados. Pero Simon ya no se interesaba por el dinero. Redactó un testamento para que su patrimonio sirviera a becas educativas y a la atención de niños necesitados. «Quiero que Eric herede valores, no dinero», afirmó. Su aspecto también cambió, rostro surcado de arrugas, cabello completamente blanco, figura esbelta por disciplina, no por vanidad. Botox, rellenos, rumores, todo quedó atrás. Dijo: «He dejado de perseguir la juventud. Quiero perseguir recuerdos junto a Eric». Cada arruga es la huella de la supervivencia. A pesar del dolor de espalda, la vista debilitada y la medicación continua, Simon abrazaba el paso del tiempo, transformando la fragilidad en gratitud. Sus proyectos ahora apuntaban al impacto, no al imperio, conciertos benéficos, becas, viveros creativos para jóvenes músicos. Aparecía en televisión cuando era necesario, hablando de presencia más que de audiencias. La verdadera victoria residía en los momentos cotidianos: leer un cuento, sobrellevar el dolor, encauzar la fortuna hacia los niños. Aquel juez despiadado era ahora un padre, un maestro humilde, un constructor de legado auténtico. La riqueza se desvanece, la fama se apaga, la salud se deteriora, pero el amor, la humildad y el propósito perduran. En cada cicatriz, en cada sombra, Simon Cowell nos recuerda que el mayor legado no es un imperio, sino la compasión.